en el capítulo 66 de Isaías, dice que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Está hablando del lago de fuego. Y cuando voy a Apocalipsis me doy cuenta que es el lugar en donde más se describe el lago de fuego. Entonces empecé a chequear cada uno de los capítulos contra los libros, ¿verdad? Y entonces me encontré con el capítulo 40. Capítulo 40. Y usted, si ha leído la Biblia, sabrá que el libro número 40 de la Biblia es Mateo. Es decir, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Y en la Biblia, en Isaías, en el capítulo 40, tenía que coincidir entonces con Mateo. Y entonces vi muchas cosas, pero una me saltó, hermano, a la realidad que en el libro de Mateo viene el Señor y aparece Juan el Bautista diciendo: voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Todo monte bájese y toda senda torcida enderécese, todo camino escabroso. Todo eso que usted lo ha leído. Y cuando voy al capítulo 40 del libro de Isaías, casualmente, entre comillas, dice: voz del que clama en el desierto, endereza. Entonces ya no me quedaron más dudas. Mire, si lo hubiera puesto así, como en un acetato sobre otro acetato, en los retroproyectores que antes utilizábamos antes de esta cosa, ¿verdad? Allá en el tiempo de los dinosaurios, ¿verdad? Que utilizábamos un retroproyector y poníamos acetatos, y si lo hubiera puesto así, los 66 capítulos, los 66 libros casan pero perfectamente. Entonces para mí eso se convirtió en una forma de desencriptar, de ¿cómo decirlo? Cuando algo que está codificado, de descodificar muchos mensajes que Dios tenía para nosotros. Digamos en el capítulo, vamos a ver, 40 sería Mateo, 41 Marcos, 42 Lucas, 43 Juan, 44 Hechos. Entonces cuando miro el 44, la cosa más grande que pasa en el 44 es el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y cuando miro el capítulo 44, dice la Biblia: derramaré de mi espíritu sobre el sequedal. No, entonces si yo dije, no, si no entiendo con esto, me van a crecer las orejas, y no por conejo, sino que por burro, ¿verdad? Pero reprendo en el nombre de Jesús, dije yo, ¿verdad? Y entonces le empecé a acercar el zoom a muchas cosas. Ahora, ¿por qué le estoy contando todo esto? Porque lo que yo quisiera platicarle a usted hoy es del reinicio del Evangelio. Ahora, por favor, ojo con esto. En el principio de este año, cuando me pasó lo que me pasó, que le estaba contando, el Señor me dijo que proclamar el año del reinicio. Eso es bien hermoso, porque reiniciar algo es como una nueva oportunidad. Se puede ver como una nueva oportunidad. Es decir, he estado fallando y fracasando, y tal vez hasta pecando, y entonces viene Dios y está diciendo: ok, hagamos borrón y cuenta nueva, te voy a dar un reinicio. Aquello que no estaba funcionando bien, voy a hacer que te funcione bien, pero primero te tenés que apagar. Cuando yo empecé a entender algunas cosas del reinicio, se me vino a la mente que yo he cargado mucho a mis hijos a veces con algunas cosas técnicas, digamos. Ellos son los que me aconsejan. Yo al principio utilizaba computadora, PC, y ellos insistieron: no, que la Mac, hasta que me macamizaron. Y entonces, porque me regalaron una computadora de esos. Entonces cuando me falla algo de la Mac, que no lo puedo, les doy la culpa a ellos. Entonces les digo: mira, ¿qué pasó? Que no, que era tan buena, pues, y mira lo que está pasando. El teléfono es lo mismo. Yo utilizaba otro tipo de teléfono y empezaron: no, que el iPhone, hasta que me lo regalaron. Entonces, cuando se me trababa el iPhone, les echaba la culpa a ellos. Y venía aquí a mi oficina porque ya algo bravo yo. Así se ponen los viejitos, ¿ah?
Pero yo no soy viejito todavía, me imagino que así tal vez va a poner uno. Entonces, hasta que un día mi hijo me dijo: papá, es bien sencillo. Cuando se te trabe la computadora o el teléfono, apágalo y lo reinicias. Si ya no funciona, entonces llámame. Como quien dice, deja de estarme molestando, ¿eh? Entonces, cuando se trabajaba, lo apagaba y lo reiniciaba y empezaba a funcionar normalmente. Entonces yo dije: entonces nuestra vida, a veces hay cosas que no están funcionando bien. Entonces hay que apagarla. En el sentido de que dejar de estar en la misma situación, ahorita le voy a explicar, y dar un reinicio. Y entonces van a empezar a funcionar bien. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero a mí sí me ha pasado, que uno tiene un problema. ¿Y cómo resuelvo este problema? ¿Cómo resuelvo este problema? Y puede ser un problema de la vida, puede ser un problema de la familia, puede ser un problema económico, puede ser un problema laboral, puede ser un problema de estudios. Y uno va de darle: ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Y uno se va a acostar y al otro día, si deja eso, al otro día, como que la mente se aclaró y de: pero qué lento, si tan fácil que estaba la solución. Ese es el reinicio. Entonces, cuando yo miro el Evangelio, no es que el Evangelio haya fallado, de ninguna manera. Pero los evangélicos o los cristianos hemos fallado durante 2000 años. Y ese es un gran lío, porque eso ha afectado a la humanidad entera. Imagínese usted que desde que se vino el año 300, desde antes, pero donde se enfatizó más, el año 300, cuando Constantino dijo que había visto una cruz en el cielo y que eran mentiras. Dijo que vio una cruz en el cielo y le dijeron: por este signo vencerás. Entonces se convirtió en cristiano y oficializó la religión cristiana en el Imperio Romano. Pero era a fuego y cañón. Bueno, ahí no había cañones todavía. Pero entonces él empezó a obligar. Entonces el Evangelio se convirtió en una cosa sangrienta para imponerlo. Iban a todo lugar, hicieron cruzadas. Yo no sé si usted ha leído la historia de la iglesia, pero en las cruzadas se decía lo siguiente. Perdón si hay alguien que profesa esa religión, yo no estoy atacando, solo estoy hablando de historia. Los edictos papales decían: si usted mata a un sarraceno, es decir, un moro, es decir, un árabe, un musulmán, usted se gana el cielo. Así decían los cristianos. ¿Y ahora qué dicen los musulmanes? Si usted mata un infiel, dicen ellos, todos los que no son musulmanes, usted hace su espacio en el cielo. Entonces ellos empiezan a pensar: y si mato un montón, es una mansión la que voy a tener allá, ¿verdad? Entonces el Evangelio se empezó a distorsionar. Y conforme iba creciendo y creciendo, la cosa se fue poniendo más temible, porque los líderes cristianos empezaron a agarrar mucho poder. Y hay un dicho por ahí que dice que el poder corrompe, pero que el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, cuando uno, hermano, ya tiene poder, y no me refiero al poder de Dios, ¿verdad? No me refiero a que uno tiene poder y: a ver, diablo, en el nombre de Jesús te vas. Eso no necesariamente a ese poder me refiero, sino que un poder terrenal. Y a uno como que se siente la mamá de Tarzán tirándose de la cañada de Acapulco. Ya uno se siente: yo soy la última Coca-Cola del desierto. Imagínese usted que a nosotros, digamos, en la iglesia que yo pastoreo, pues hay una bonita cantidad de personas, bendito sea el nombre del Señor, y tenemos muchas iglesias en toda la república, muchas. Entonces, a veces se nos acercan políticos. Digamos, la vez pasada yo venía en el avión y subió el que probablemente va a ser el próximo presidente de Guatemala, que todo el mundo dice que es las estadísticas y todo.
Y cuando yo lo vi, me hice loco, porque yo estaba sentado en la primera fila y traía un amigo y me hice loco. Y me dijo, pues sí, que no sé qué, y platicando. Casi le di la espalda, ¿va? para no verlo y tenerme que forzado a saludarlo. Y el hombre que no saluda a nadie llegó y me tocó la espalda. Y volteé. Dios lo bendiga, me dice. ¿Usted qué cree? Porque le caí bien. No, él piensa que si yo digo, vamos a apoyar a este porque es cristiano, porque me dijo Dios le bendiga, ¿verdad? Si hasta el diablo dice Dios le bendiga, hermano, ¿verdad? Dice la Biblia que el diablo sabe que hay Dios y tiembla delante de Dios. Entonces, allí me hubiera podido hinchar yo, así es que usted sabe, ¿verdad? Que el poder corrompe, la iglesia se corrompió. ¿Y para qué le voy a contar? Eso sería muy largo. Vino la Reforma en 1517, Martín Lutero clavó las 99 tesis en la puerta de la abadía en donde él ministraba. Se volvió grande Martín Lutero y también se hinchó, salió una denominación que se llaman los luteranos. Después vinieron los anabaptistas que se convirtieron en los bautistas, se empezaron a pelear entre ellos porque Martín Lutero decía que había que bautizar por aspersión, así, y los anabaptistas decían que por inmersión. Entonces Martín Lutero empezó a perseguir a los anabaptistas así como a él lo persiguieron los católicos. ¡Bájale el cuento! Ese no es el evangelio. Pero entonces volvamos a lo que el Señor me habló, que le quería contar yo a usted. Entonces, en el año del reinicio, bueno, espéreme, antes de contarle esto. Esta historia tan triste llega hasta nuestros días. Por ejemplo, déjeme contarle que yo pertenecí a una misión preciosa en donde yo me reconcilié con el Señor, ahí por primera vez prediqué, ahí profeticé, ahí serví, etc. Y cuando se murió mi apóstol, mi pastor, que me quería como se quiere un hijo, cuando se murió él, mis hermanos se levantaron contra mí y por poco me matan. Pero por poco me matan. No, ya los perdoné, pero a veces me dan ganas de no perdonarlos. Mire, gracias papito. Aquí, ahí déjalo, mira. Así bien eso, porque solo uno traigo para toda la semana. Entonces, mire hermano, por poco me matan. Si hubiéramos estado en el tiempo de la Inquisición, me queman. Todavía a la fecha me difaman por internet. En aquel tiempo hicieron volantes, los fueron a tirar a todas las iglesias de Guatemala, incluyendo la iglesia católica, hablando mal de mí. Entonces, ¿por qué le estoy contando esto? No me estoy quejando ni estoy amargado, reprendo en el nombre de Jesús. Le estoy contando que esa costumbre reina hasta nuestros días. Entonces la gente que se acerca al evangelio se da cuenta de eso, se da la vuelta y se va. Y lo peor es que se pierden eternamente. Y además de eso, por eso es que hay otras religiones como la musulmana que va ganando terreno de una manera impresionante y que se ha vuelto un gravísimo problema. Bueno, entonces vengo yo y analizando todo lo que le dije al principio, Isaías capítulo 66 y 66 libros, todo lo que ya le conté, me voy al capítulo 40. El capítulo 40 entonces va a llegar a ser el Evangelio de Mateo. Entonces tenemos que ponerle en pausa o dormir, apagar todo aquello que le acabo de contar histórico y reiniciar el Evangelio. Y para reiniciarlo hay que ver cuáles eran los datos que el Señor había dado. Entonces me encuentro con esta gran realidad. Isaías capítulo 40 verso 1. Perdón, solo para ver si voy bien. Isaías 40 sería el equivalente a qué libro. Con usted me gusta platicar a mi fiesta. Aparte de eso, Mateo es el inicio del Nuevo Testamento, en otras palabras, el inicio del Evangelio. Y mire cómo empieza.
Consolad. Consolad a mi pueblo, dice el Señor. No dice regañad, regañad a mi pueblo. No dice apalead, apalead a mi pueblo. Dice consolad. Pero lo interesante es que dice 2 veces consolad. Y hay un capítulo de la Biblia en el libro Génesis, capítulo 41, en donde dice que cuando Dios repite una cosa 2 veces, es porque Dios está en el asunto y lo va a hacer pronto. Como quien dice, como cuando el Señor decía, de cierto os digo, que en el original lo que el Señor decía, amén, amén os digo, de cierto os digo. Entonces aquí lo que está diciendo el Señor, yo quiero decirle a mi pueblo que deben de ser consolados, y a los ministros que les van a ministrar a mi pueblo les tengo que decir que el mensaje primario que deben de dar es consolar al pueblo, consolarlo 2 veces. Y alguien dirá, hermano, no, ese no puede ser el mensaje primario. Perdóneme, pero no puede ser. ¿Y en dónde queda Jesucristo? Ese es el mensaje primario. Sí, pero por favor, déjeme que le lea. Voy a ver si logro chequear aquí rápidamente un versículo. Sí me voy dando a entender, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Eso me interesa. Vamos a ver por dónde me voy aquí. Padre Santo, aquí, ¿salió algo ahí en la pantalla? Ok, entonces estamos en Isaías, ¿qué? 40. Muchas gracias, hermano, por su ayuda. Entonces mire cómo dice: consolad a mi pueblo. Solo que con letras chiquitas, y la otra estaba galana, ¿eh? Dice vuestro Dios, hablad al corazón. ¿Cómo los voy a consolar? Es decir, consuélenlos. Sí, pero ¿cómo? Tengo que agarrarlo así como agarra uno al muchachito que se acaba de caer y shuna. No, ¿verdad? Entonces miremos acá, hablad al corazón. Esta es la manera de consolar al pueblo. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces es con gritos, hermano, porque a algunos les cae mal. No es que a mí me cae mal ese predicador que como grita, pero si ahí dice que le gritemos, decirle a voces, mire, que su lucha ha terminado. Qué lindo eso. Que su iniquidad ha sido quitada. Que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Y después el versículo que le decía, preparad en el desierto camino del Señor, allanar una voz que clama. Ese es Juan el Bautista, ¿eh? Pero entonces fíjese eso. Entonces yo me quedé impresionado. ¿Por qué? Porque resulta que la iniquidad es más grave que el pecado. Digamos, existen 3 clases de ofensa contra Dios. La primera es la transgresión, la segunda es el pecado y la tercera es la iniquidad. Entonces la iniquidad es la peor de todas. Digamos, un pecado. David se metió con la mujer de Urías Eteo, Betsabé. Ese pecado. Iniquidad, mató a Urías. O sea, no le bastó con quitarle a la mujer, sino que le quiso endosar su propio hijo y el otro no se dejó y entonces lo mandó a matar. Esa ya era iniquidad. Pecado era haberse acostado con ella. Ok, entonces ahora viene acá en la Biblia y dice, díganle a mi pueblo que el peor de sus pecados ha sido quitado. ¿Y cómo? Mire pues, quiero ver si me va siguiendo la pista. Desde el verso 1. ¿Quién está hablando en el verso 1?
Se lo voy a poner con letras grandes porque como que no muy convencido. ¿Quién está hablando en el verso 1? Dios. Sí, ahí dice. Dice. Entonces, ¿quién está hablando? Ah, vaya. Ok, ahora mire esto pues. Sigue hablando él. Háblenle al corazón de Jerusalén y díganle a voces, a gritos, que su lucha terminó. Que su iniquidad, ¿de quién? Del pueblo. Ha sido quitada. Que ha recibido. ¿De quién recibió? ¿Quién recibió? No. No. ¿Quién está hablando? ¿Quién recibió? Mira pues, hablad al corazón. Yo se lo puedo decir, para mí lo que me interesa es que usted lo descubra. Háblenle a mi pueblo y díganle que su iniquidad fue quitada. ¿Por qué? Porque yo odio. Bueno, porque es como que Dios estuviera haciendo, porque yo Dios recibí de yo Dios el doble de todos sus pecados. El doble para cubrir sus pecados. No sé si me va a entender. Mire pues, supóngase que usted me debe dinero a mí. $1,000, dejemos los $1,000. Entonces venimos a esta reunión y usted todo un millo, porque no trajo los $1,000, solo trajo 5. Entonces vengo yo y le digo, tranquilos, tranquilos, su deuda ya fue pagada. Yo recibí de la mano de yo el doble del que ustedes me debían. Ahora, ¿cómo es posible que Dios esté diciendo esto acá? Claro, porque Dios es el Dios el Padre, pero el Hijo también es Dios. Porque eso, entonces lo que aquí está diciendo, parafraseándole, es: consuelen a mi pueblo diciéndole que Dios el Hijo murió, resucitó y pagó por los pecados. Aleluya. Y yo ya lo recibí y eso alcanza para cubrir el doble de todo lo que ustedes ya habían hecho. Denle un aplauso al rey, hermano. Y ahí me quedé. Impresionante eso. Fíjense que por eso yo no estoy muy de acuerdo. No tengas pena aquí decir. No estoy muy de acuerdo. Aunque creo que es una buena intención cuando le dicen a uno: lea la Biblia en un año, lea la Biblia en un año. Sí, porque usted puede leer la Biblia 1000 capítulos o lo que quiera, puede leerse en un año, pero pasa de noche. Y en cambio aquí, mire, con un versículo nos hemos quedado analizándolo y diciendo: ¿y quién es este? Porque él recibió de la mano de él mismo el doble, hasta que el Señor le ilumina a uno, ¿verdad? Entonces el mensaje principal: ¿cómo voy a consolar al pueblo? Jesús murió por ti y por mí, y su sangre derramada en la cruz del Calvario alcanza para todos nosotros. No, pero yo no le hago mal a nadie, yo no tengo. Mire, no hacerle mal a nadie es su obligación. Déjese cuentos. No me venga a ver, no, es que yo soy buena gente, yo jamás le he robado a nadie ni le he quitado a la mujer. Esa era su obligación, pero eso no lo va a hacer salvo. No, pero yo hago buenas obras, dice por ahí alguien: yo le doy de comer a los pobres. Bueno, lo felicito, eso es muy bueno. Pero la Biblia dice en 1 Corintios que si yo hago algo pero no tengo amor, de nada me sirve. Si yo doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces también la Biblia dice en Isaías que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y dice la Biblia en Isaías que nosotros, para que nos sean tomadas en cuenta nuestras obras,
primero tenemos que hacer la buena obra de creer en Dios y en Jesús a quien Él envió. Además de eso, dice que para que yo empiece a hacer buenas obras, primero tengo que dejar de hacer lo malo. Dice la Biblia, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Entonces nadie puede hacer el bien si no deja de hacer lo malo antes. El ejemplo que yo le he puesto a los hermanos en la iglesia es, perdón, que vaya a traer a mención a un hombre que ya partió de esta tierra y no con muy buena reputación, Pablo Escobar Gaviria, colombiano. ¿Ha oído de él? Le dicen el patrón del mal, le dicen por aquí, le dicen por allá. El tipo, hermano, hay lugares en Colombia, en Medellín, en donde casi le rinden culto. ¿Por qué razón? Porque él iba a diferentes lugares muy necesitados, pero para ser más específico, un día llegó a un basurero y les dice a todos los que estaban recogiendo basura, les dice, ¿y ustedes por qué están aquí? No tenemos dónde vivir. ¿Y dónde duermen? Aquí. Pero si esto les hace mal, sí, pero aquí, ¿saben qué? Yo les voy a hacer casa a todos ustedes. Les voy a hacer casa. No se preocupen, yo les hago casa. Ah, sí, nos han dicho un montón de políticos que quieren que nosotros votemos por él. No, pero yo no me estoy tirando a la presidencia ni nada. Yo les voy a hacer casa, ahí van a ver. Entonces fue el tipo y compró un terreno enorme, hizo una colonia y les hizo casas. Y se los llevó. Y dijo, esta es su casa, aquí están sus escrituras, aquí están a todos, hermanos. Entonces le prenden veladoras. Tienen cuadros en donde, y la veladora, y yo vi la entrevista que le están haciendo a una señora, y ella le está hablando a su hijito que no estaba vivo cuando le dieron la casa, y le dice al muchachito que apenas aprende a hablar, le dice, ¿quién es este? Y le señala, y el patojito de su idioma, así de niño, dice, es Pablo Escobar Gaviria. ¿Y quién es él? Es un santo, dice el muchachito. Va, entonces hizo cosas buenas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Va, pero al mismo tiempo, en el mismo periodo en el que hizo las casas de estas gentes, había un hombre que se iba a lanzar a la presidencia, que había dicho que iba a firmar la ley de extradición para que a todos los narcotraficantes en Colombia los trajeran para Estados Unidos y aquí cumplieran su condena. Y Pablo Escobar Gaviria tenía miedo de venirse para acá. Entonces, ¿sabe qué hizo? Puso una bomba en el avión en donde iba a viajar esta persona. Y a última hora esta persona, candidato a la presidencia, que al final de cuentas llegó a ser presidente, no se subió al avión porque le salió otra cuestión. Entonces no se subió y se quedó. Y la bomba se fue y mató a más de 130 personas inocentes. Bueno, aunque el candidato también era inocente. Entonces, ¿eso era bueno o era malo? Entonces, ¿qué pesa en la balanza? ¿Lo bueno o lo malo? Perdónenme, pero no se puede hacer lo bueno si uno no deja hacer lo malo. Eso dice la Biblia. Deja de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Nadie puede hacer el bien si no ha dejado de hacer el mal. Entonces el asunto acá es que el Señor está diciendo, señores, miren, traigan, y también Isaías en el capítulo 1 dice, venid todos, venid, y estemos a cuentas. No se me escabullan. Si sus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pongámonos a cuenta. Pero no me digan que son buena gente. En otras palabras, no me digan que se van a salvar porque son buena gente. Se van a salvar porque van a reconocer quiénes son y van a reconocer quién soy yo. Eso fue lo que le pasó al ladrón en la cruz. Él está blasfemando, al principio está blasfemando en contra del Señor, y de repente recibe la revelación de quién es Él, y cae al otro ladrón y le dice, cállate, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. O sea que recibió la revelación de quién era Él. Pero nada ha hecho. Recibió esa revelación y entonces le habló al Señor y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le reconoció como rey. Eso fue pura revelación. Entonces la revelación que nos salva es, número uno, saber quién soy yo.
que por mí mismo no puedo ser salvo, pero que hay una esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Denle un aplauso al Rey bendito. Eso es glorioso. Ahora, quiero continuar. Yo predico hasta que me da hambre o me da sueño. Y no he desayunado. O sea que va a ser cortita la cosa. No desayuno nunca. Aquí hermano Werner me despertó bien temprano. ¿Quieres desayunar? No, gracias, papito. Le dije, en el almuerzo me desquito. Le dije, ahí vas a ver. Volvamos al punto este. Ok, pausa. Ahora me quiero ir a otra cosa que el Señor me habló y que a mí me tiene. Cada vez que el Señor me habla una cuestión, ay, digo, qué rico es esto. Estaba estudiando la Biblia, el Señor me habló y me dijo, me hizo ver que chequeara en la Biblia cuántos capítulos hay en toda la Biblia. No me puse a contarlo, digamos, pero es fácil. Digamos, el libro de Génesis tiene 50. Entonces se puede ir sumando. Pero me fui a buscar con algunos que ya habían hecho las cuentas y me percaté de lo siguiente: la mitad de la Biblia está en el Salmo 118, versículo 8. Es la pura mitad. La pura mitad. Casualmente, entre comillas, el Salmo anterior, el 117, porque 118 está después de 117, ¿o no? ¿Verdad que sí? Esa revelación sí la recibió usted, ¿verdad? Bueno, el 117 es el capítulo más pequeño de toda la Biblia. No hay otro capítulo más pequeño. Y después del 118 está el capítulo más grande de toda la Biblia, 119. Entonces para mí eso fue impresionante también, porque yo dije, wow, esto quiere decir que el centro de la Biblia es Cristo. Entonces antes de Cristo, por muy grandes que han sido las promesas, eran pequeñas. Pero cuando Él vino y pagó el precio, todo lo que vino después se hizo grande, enorme, precioso. Híjole, ahí es mucho que hablar. Entonces me quedé yo, wow, qué tremendo es esto. El Salmo 119 es uno de mis salmos preferidos. Tengo muchos salmos preferidos, pero ese es precioso, se lo recomiendo. La gente no lo lee porque como es tan grande, diga, aquí que lo termino. No, hombre, le haces unos 8 versículos diarios. O 2 versículos. Yo le aseguro que en un año ya se leyó todo el Salmo 119. Pero déjeme contarle esto. Entonces, cuando aparece, se termina el Salmo 119, empieza el 120. Desde luego. Y entonces me encontré con una palabrita, con una frase que me impactó mi corazón, que dice el Salmo 120, Salmo de ascenso gradual. ¿Qué quiere decir esto? Salmo de ascenso gradual. Me fui a ver un montón de versiones y en una dice cántico de las gradas, otro dice cántico de los que van subiendo, otro dice cántico, vamos a ver, ahí lo podemos ver rápidamente si tiene su Biblia, como dice en su Biblia el Salmo 120. Écheme una manita y léala. Cántico de ascenso gradual. ¿Quién leyó? Gracias, hermano. Sí, cántico de ascenso gradual. ¿Qué versión será esa? ¿No sabes? No importa. ¿Cómo dice la de ustedes? Hay otras que dice cántico de las gradas. Hay otras que dice cántico para las peregrinaciones. Cántico para las peregrinaciones. Entonces, cuando junté todo lo que decían, ya dice de diferente manera el suyo. La entradita. Gradual. Peregrinaciones. Gradas. Bueno. ¿Cómo dice el tuyo? Que 120.
¿No lo tienes todavía? Cántico de ascenso. Bueno, dejémoslo. Póngame atención. Vengo yo y le digo, Señor, ¿cómo está eso? Cántico de ascenso gradual. Y entonces leí el 121. Y dice igual. Entonces leí el 122. Y dice igual. Y el 123, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Y los 15 dice lo mismo. Así empieza. Entonces dije, no, aquí hay un secreto. No hay para dónde, aquí hay un secreto. Entonces cuando junté todo, digamos, con la versión que tú me mencionabas, que es Cántico de las Peregrinaciones o de los peregrinos, nosotros somos peregrinos. ¿Pero por qué somos peregrinos? Porque no somos de esta tierra. Nosotros venimos a dar un colazo, a visitar la Estatua de la Libertad y todo, pero ya nos vamos de regreso. Cántico de las Subidas, dice esa otra versión. Entonces concreté todo en una palabra que yo iba a entender y le puse la canción de los arrebatados, de los que se van a ser arrebatados. Entonces entendí que en esos 15 salmos estaba la columna vertebral de la doctrina que Dios quiere para nosotros. Hermano Sergio, dirá alguien por ahí, ¿y eso qué tiene que ver con Isaías capítulo 40? Y que nos habló de 66 capítulos y ahora se está columpiando en el Salmo 120. Tiene mucho que ver. ¿Por qué razón? Porque mire cómo dice este salmo. Este es el Salmo 126. 126. Recuérdense que entonces del 120 al 134, mire cómo dice: cántico de ascenso gradual, cántico de los arrebatados. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Y aquí cantamos a veces, ¿verdad? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Pero me encontré con una versión que es la Septuaginta, que mire cómo dice: al convertir, Señor, la cautividad de Sión, fuimos hechos cual consolados. Entonces, la doctrina, el cántico de la iglesia que va a ser arrebatada, tiene que ser pero aquí me quiero quedar otra vez para conversar con ustedes y brevemente. Deme 10 minutos, me hacen falta. ¿Qué son 10 minutos comparados con la eternidad, hermano? ¿Verdad? Así que aguánteme. Entonces dice acá que lo que yo veo es que el consuelo vino como consecuencia de que el Señor convirtió la cautividad en libertad. Consolar a alguien. ¿Cómo se consuela a alguien? Número 1, Isaías 42, haciéndole ver que Jesús ya pagó el doble por sus iniquidades, que no tiene que tener un espíritu de acusación sobre su vida. Porque hay muchas personas, hermanos, y permítame que regrese otra vez a Isaías 40, que llegan y les gusta el evangelio, pero dicen: no, hermano, pero el evangelio no es para mí. ¿Por qué? Bien, si usted supiera lo que yo hice, yo no tengo perdón de Dios. Conmigo se acercan gentes en algún momentito que tienen alguna libertad, y dice: hermano, ¿y será que Dios me perdonó a mí? ¿Por qué? Le dije yo a uno. No me quería decir. Mire, me dice: yo fui de los servicios especiales de tal organización, y a mí me decían, me daban la ficha de alguien, y ahí estaba foto, nombre, dirección, y yo lo tenía que ir a matar. Ese era mi trabajo. Fíjese qué trabajito.
Pero digamos usted para trabajar, digamos si usted trabaja en carpintería, ¿cuántos muebles hace? No hace uno, hace un montón. Si usted trabaja de vendedor, ¿cuántos clientes visita? Y si usted trabaja de asesino, pues no mata uno, mata un montón, por encargo. Entonces bueno, me estoy recordando de uno, pero hay varios. Me llegaba y me decía, mire, fíjese que a mí me dieron orden de matar a fulano, y yo fui y lo maté. ¿Será que Dios me perdona eso? Porque yo vengo aquí a la iglesia porque mi esposa viene. Y lo peor es que nosotros no sabíamos, no teníamos la menor idea de cuál había sido el chance del cuate, y hasta diácono era ya. Entonces yo vine y le dije, vení para acá, te voy a encargar unos trabajitos. Imagínese usted. Pero no ha sido uno con los que me he topado así. Han sido un montón. Un día llegó a mi oficina el Ministerio Público. Llegaron los investigadores del Ministerio Público. Ay, me voy a poner el saco porque la cosa se está poniendo bien gélida. Buena indirecta la que me lleva, ¿no? Yo estaba estudiando porque me tocaba predicar. Era creo que un día miércoles, y nosotros tenemos culto el miércoles allá. Todos los días, pero ese día estaba sentado yo en mi oficina. Y entonces llegó la secretaria. Ahí están los señores del Ministerio Público. ¿Quieren hablar con usted? Yo no puedo, le dije, ahorita voy a predicar. Entonces me mandaron a decir, esto es una visita de cortesía, pero si usted no quiere que hablemos aquí, podemos hablar en las oficinas del Ministerio Público. Entonces entendí la indirecta. Yo dije que pasen adelante. Y se sentaron y me empezaron a preguntar de un hermano que estaba ahí en la iglesia, que ya se había muerto, por cierto. Me empezaron a preguntar, ¿usted conocía a fulano de tal? Sí. ¿Cuál era su relación? Bueno, soy su pastor, era su pastor, una especie de padre espiritual para él. ¿Andaba mucho con él? Él andaba conmigo, yo no con él. Pues no es lo mismo, ¿no le parece? Si andaba con él, andaba en sus fechorías, pero si él andaba conmigo, se pegaba a lo que yo hacía. Y yo soy en la iglesia de Mantengo. Y usted nunca se puso a pensar de dónde había sacado sus carros. ¿Cuántos carros tenía? Solo uno le conocí. ¿Qué carro tenía? Un BMW, último modelo. ¿Y usted nunca se puso a pensar de dónde sacaba el dinero? No le. Yo no soy de los pastores que andan averiguando en qué trabajan los demás para sacarles el pisto. Así que simple y sencillamente vino aquí él y se convirtió y me empezó. De vez en cuando me daba un regalo y decía, gracias, ¿verdad? Pero usted sabe que él era malo. Ahí sí ya me paré y le dije, mire, ya había empezado el culto. Oye los cánticos. Sí, todos los que están ahí son malos, le dije. No hay ni uno bueno, le dije. Y a mí no me mandaron a pastorear ángeles. Entonces, no importa qué es lo que él haya hecho, él se convirtió a Cristo y lo recibí como un hijo espiritual en esta casa. Ahora, si ustedes lo quieren apresar a él, todavía le está en el cementerio. No sé por qué me está. Bueno, eso es todo. Entonces se fueron a entrevistar a otro de los pastores, no sé, porque tengo varios pastores. Y la cuestión está en que mucha gente llega hacia la iglesia. ¿Cómo los voy a consolar a ellos? Isaías capítulo 40, verso 2. Y apagaron el doble. No, pero yo todavía oigo los gritos. Y apagaron el doble.
Le voy a contar una historia. Le voy a contar una historia, pero ya me regresé del Salmo 126, hermano. Ahorita vamos a esta palabra santa, bendita, pero espérenme un rato. Usted ha oído, de plano que lo ha oído, un himno aquí que es muy famoso, hermano. Amazing grace, how sweet the sounds that saved a wretch like me. ¿Sí lo ha oído? Dice, maravillosa gracia del Señor que salvó a un... La palabra wretch es una palabra que quiere decir más o menos un desgraciado, más o menos, pero no es soez en inglés, pero es un infeliz, un wretch, like me, como yo. Entonces dice, yo estuve ciego, pero ahora veo. Estaba perdido, pero fui encontrado. Entonces, a mí ese himno, hermano, yo no nací en el Evangelio. Cuando era chiquitito yo nací en un hogar mixto. Mi mamá era cristiana y mi papá era católico. Entonces nunca asistía a una iglesia evangélica. A la católica asistía por la fuerza, porque mi papá me decía, si no vas a la iglesia, a misa, no vas al cine. Entonces yo me iba a misa y me quedaba un rato y ya después al cine. Qué triste, hombre. Así que yo nunca oí ese himno. Entonces cuando lo oigo por primera vez, tocó mi corazón. Todos los evangélicos que nacieron en hogares cristianos y todo, se lo saben de memoria. Yo no, para mí era algo nuevo. Y entonces empecé a averiguar de dónde venía ese himno que conmovía tanto mi corazón, mis entrañas. Entonces averigüé lo siguiente. Ese himno lo hizo un hombre que era un traficante de esclavos negros. Él agarraba en África, se entraban al África y como si fueran a cazar animales, cazaban negros. Hombres, mujeres y niños. Entonces los agarraban, los metían en su barco y los traían a América. Si en el camino un negro se ponía malo, lo tiraban al mar para que se lo comieran los tiburones. Qué terrible, hermano. Y cuando venían aquí, los vendían. Y no solo aquí en Estados Unidos, digamos en el Caribe, la raza negra es más fuerte físicamente que la raza indígena, aunque la raza indígena es fuerte también. Pero los españoles, por ejemplo, se acabaron a todos los indios del Caribe, porque no aguantaron las tareas que les ponían. Digamos, en Puerto Rico hay una raza que se llama taíno. Taínos habrán 1 y 2, pero se los acabaron los españoles. Entonces, cuando ya no podían aguantar los taínos, traían negros, porque era una raza más fuerte. Y eso se aguantaban y sobrevivieron. Entonces este hermano, porque se volvió cristiano, traía esclavos. Dice que trajo, él calcula que trajo 10,000. Es decir, que él casó 10,000 hombres, mujeres y niños. Casó con Z, y se los trajo. Y aquí los vendía y mataba a unos. Ese no sirve, como que fueran animales, no sirve, los tiraba al mar. Entonces se convirtió al Señor. Un día pues, se convirtió al Señor. Y se dio cuenta del pecado que había hecho. Entonces él lloraba, no hallaba qué hacer. Entonces se fue a una iglesia en Inglaterra. Y como no era graduado, no había estudiado en un seminario, no le daban chance en ningún lado. Pero él se había convertido y quería servirle al Señor. Entonces llegó a una abadía que nadie la quería. Y entonces él dijo, yo me quedo aquí. Pero no hay para que contrates cocinero, no hay para... Yo hago todo, dijo él. Y entonces él empezó a servir ahí. Barría, daba los servicios, descalzo. Él quería sufrir por lo que había hecho sufrir a aquella gente. Hasta que un día
se encontró con la gracia de Dios. Entonces él cuenta, y algunos han sacado estas conclusiones, que cuando él venía en el barco, él oía que los esclavos venían cantando, venían tarareando una música triste desde el África, y que la música era ellos cuando venían en las galeras, eso era lo que venían. Era un lamento, y él lo oía. Entonces, cuando se convirtió a Cristo, él dijo que las voces de 10,000 esclavos lo perseguían todas las noches. ¿Cuáles eran las voces? Entonces un día él se encontró con la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un don que nosotros, un regalo que nosotros no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Que habiendo sido pecadores, murió por nosotros. Esa es la gracia de Dios. Entonces él agarró el cántico que lo perseguía, la música, que era y le puso la letra de lo que había aprendido. Amazing grace, how sweet the sounds. Dice, gracia sorprendente, qué dulces sonidos. Entonces la música que lo perseguía ya no lo acusaba por la gracia de Dios. Amén. Entonces eso es un gran consuelo, que lo que yo hice de mal, no importa qué haya sido, Él pagó el doble. Eso me consuela mucho. Yo me he encontrado con gente que me ha querido acusar de cosas que hice en mi vida pasada. Ya tengo muchos años de ser cristiano, casi 40, pero conocí gente que le hice daño y que me hicieron daño también. Y entonces cuando me encuentran, algunos me han reclamado, y ya se te olvidó tal cosa, y ya se te olvidó tal otra. Y entonces yo les digo, no se me ha olvidado. Y esas y las que a vos se te olvidaron, me las perdonó Dios. ¡Aleluya! Esa es la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo voy a consolar al pueblo? Diciéndoles esto. El evangelio tiene que tener un reinicio. ¿Y cuál es el reinicio? Que Dios perdona. Pero no perdona así, ya te perdono. No. Se pagó un precio por ese perdón. Es que no es porque como Dios es todopoderoso, soberano, extraordinario y nadie le puede pedir cuentas. No es porque Dios diga, este me cae bien, lo perdono, y ese me cae mal, no lo perdono. No, sino que Él pagó el precio del pecado por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces el que lo acepta ese precio, entonces Él dice, este sí fue malo. Sí, Señor, pero yo pagué por él. Vaya, entonces quítenlo de ahí de las tinieblas y pónganlo en el reino de la luz. Y este siempre ha sido buena gente, pero no acepta sacrificio al reino de las tinieblas. Porque el asunto clave es el Señor Jesucristo, aceptarlo a Él. Así que me regresé el Salmo 126 para Isaías 42 otra vez, ¿verdad? Híjole, hermano, dice, el tiempo avanza, pero es que esto es bien importante. Aleluya. Hermano, qué bueno ese Señor. Yo puedo andar ahora con la frente en alto, no en orgullo, sino que en una conciencia clara, tranquila, de que yo he pecado, pero que Dios pagó. Eso es hermoso.
Hay hermanos y hermanas, vuelvo otra vez a la carga, que no se perdonan porque ya aceptaron a Cristo, pero no han reconocido la gracia de Dios. Hay hermanas que les practicaron un aborto cuando no estaban en Cristo y todavía se acusan, y cada vez que se menciona la palabra tiemblan. Yo hice eso, qué barbaridad. Pero no se han dado cuenta de la gracia de Dios. Hay hermanos varones que perdieron su hogar porque trataron re mal a su esposa, que era una buena persona, y no dejan de acusarse. Y ya deberían llegar y decir: pero el Señor ya pagó, y ahora perdóname, Señor, endereza mis caminos. Es cardíaco esto, hermano, pero hermoso. Gracias. Amén. Gracias, Dios. Amén. Denle un aplauso a Dios. Gracias. Bueno, antes de que me ponga dramático y sentimental, voy a continuar. Ya se me terminó el tiempo, pero espérenme un ratito. Y ya me está dando hambre también. Entonces aquí dice: cántico de ascenso gradual. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Biblia Septuaginta, Salmo 126. Al convertir, Señor, la cautividad de Sión, fuimos hechos cual consolados. En otras palabras, cuando yo soy libre, hay consuelo en mi corazón. Cuando empezamos esta no actividad, sino que cuando me presentó el hermano Werner, él dijo que el Señor había sido enviado a la tierra para liberarnos de muchas cosas, y dentro de ellas iba a liberarnos de un espíritu de orfandad. Amén. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, la liberación abarca un montón de cosas más, pero un montón. Malos hábitos, malas costumbres, ancestros, maldiciones generacionales que vinieron desde nuestros padres, porque así como se heredan cosas físicas, hermano, así se heredan también otras cosas en el alma, o la predisposición para caer en determinados pecados. Por ejemplo, está comprobado que la gente alcohólica tienen dañado su cromosoma número 11. O sea que su papá o mamá o abuelo o bisabuelo tenían esa condición genética y se la trasladaron a ellos. Igual como le trasladaron los ojos negros, azules, verdes, colorados, como sean los ojos, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, le heredaron el cromosoma número 11 torcido. Entonces, cuando él viene y se echa un trago, agarra fuerza, dicen los muchachos, ahí y dicen: pero ¿y este por qué no lo puede controlar? Y yo sí lo puedo controlar, porque él traía su cromosoma 11 dañado y el otro no. El otro lo podía controlar. Entonces hay cosas que se heredan, de las cuales uno debe de ser libre. La Biblia dice: vosotros fuisteis liberados, rescatados de la vana manera de vivir que heredasteis de vuestros padres. Hermano, usted debe comprender esto en su espíritu, que hay cosas que uno heredó incluso de la raza que nosotros tenemos, o la raza de cualquiera, tiene maldiciones que pueden haberlo contaminado. ¿Sí? Mire, se lo voy a poner de esta forma. Digamos que en Guatemala ahora van a hacer unos bonos de no sé qué, quieren endeudar a Guatemala. Unos dicen que para mal, otros para bien. Mi punto no es ese. Mi punto es que la deuda la van a terminar pagando gentes que todavía no han nacido. Es decir, que cuando ellos nazcan van a tener que pagar un impuesto ya cuando sean productivos de algo, de una deuda que se está adquiriendo ahorita. Pero ellos, ¿qué culpa tienen si no han nacido? ¿Y ya tienen deuda? Entonces, así son las maldiciones generacionales. Digamos, hay gente que no ha nacido, pero ancestralmente vienen maldiciones.
Y cuando nazcan, ¡pum!, los van a agarrar. Pero Jesucristo, aleluya, hace su aparición en la escena y destruye esas maldiciones. De tal manera que yo y mi casa, yo y mis hijos, se puede terminar esa maldición en nombre de Jesús. Y se termina. Aunque tengamos que batallar un buen tiempo, pero de que se termina, se termina. Dígame si eso no es una buena noticia. Hermano, claro que es buena noticia. Y se elimina. Digamos, un día un hermano me quiso apantallar a mí, ¿va? Porque yo admiro mucho, déjeme contarle, a diferentes personas admiro, ¿va? Pero hay una raza que yo admiro y son los judíos. Algunos los odian, pero yo no, ¿verdad? Y yo admiro a los judíos porque de veras que esos se han salido adelante, y además de ahí vino el Señor y la Biblia habla de los judíos, etcétera. Entonces los admiro. Entonces vino un hermano y me llegó a hablar, pero así yo lo vi así mero gallito y mero infatuado, mero hinchadito, y dijo, averiguado, ahí en el pueblo donde yo estoy, me dijo, hay un no sé si era rabino, y yo estuve hablando con él y me abrió los secretos de la raza hebrea. ¿Y cómo hiciste? Le dije, porque esos no le cuentan a nadie, porque yo soy de apellido Pérez, me dijo, y Pérez es un apellido judío que viene y es cierto, Pérez viene de Fares, P-H-A-R-E, viene de Fares y se fue distorsionando poco a poco. Y en la época de la cautividad de los judíos en España, que ahí están los judíos sefarditas, entonces ya se llamaban Pérez, y de ahí se dice que muchos apellidos hispanos que terminan con EZ son judíos, es decir, Pérez, Domínguez, Rodríguez, Jiménez, ya sea con Z o con S al final, son apellidos que ellos los agarraron y los pusieron de esa manera. La terminación EZ viene de Eretz, que quiere decir tierra. Eretz, por ejemplo, el apellido Ortiz quiere decir luz del mundo, y es un apellido judío. Bueno, así, ¿para qué le cuento? Entonces, pero aquel llegó así bien gallito conmigo y como que dice, vos sos indio, pero yo soy judío, ¿verdad? Y entonces yo me quedé oyéndolo, hermano, y me dijo, oye, entonces fíjate, me dijo, yo soy judío, me decía. Wow, dije yo. Y me seguía molestando, hermano. Hasta que yo le dije, vos, pero entonces tienes que renunciar a la maldición, le dije. ¿Cómo así? Me dijo, si la Biblia dice que el que te bendijera yo lo voy a bendecir, el que te maldijera yo lo voy a maldecir. No, pero recordate que después de eso, cuando iban a crucificar al Señor Jesucristo, Pilatos dijo, yo me lavo las manos de la sangre de este inocente. Y los judíos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, como quien dice, la culpa de la muerte de ese hombre no te la echamos a ti, Pilatos, que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces tenés que renunciar, papadito, le dije. Sí, ¿verdad vos? Sí, le dije. Ya no me la volvió a repetir, pero ¿saben qué? Que después, bueno, mejor ni les cuento. Pero después yo me puse a averiguar los ancestros míos. Hice mi árbol genealógico. Mi madre todavía estaba viva y muchos de mis tíos abuelos, y yo llegaba con cuaderno en mano. ¿Cómo se llamaba el papá de mi mamá y el papá del papá de mi mamá? Y empecé a sacar el árbol genealógico. Díganme apellidos, por favor. Y cuando me voy dando cuenta, todos nosotros tenemos 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres. Somos el número 15. Mis 8 bisabuelos tenían apellido
que en la lista de la Inquisición, porque los católicos hicieron una lista de la Inquisición para perseguir judíos. En la lista de la Inquisición, los 8 apellidos míos, de mis bisabuelos, estaban en la lista como judíos. Entonces fui a pedir perdón yo también. Padre, perdóname, por favor. Yo creí que solo era indio, pero soy mitad indio y mitad judío, Señor. Y cuando vemos, como digo, de lo de indígena, hermano, la raza indígena, negra, amarilla, cobriza, viene de Cam. Y la maldición que dijo Noé fue: siervo de siervos serás. Pero cuando llegamos a Cristo, díganme si no es buena noticia. Amén. Que cuando llegamos a Cristo fuimos liberados hasta de eso. Gloria a Dios. Ahora ya no somos siervos de siervos. Porque el Señor dijo en aquel versículo precioso que todos lo mencionamos porque nos causa mucho consuelo: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Hay una versión que dice: el que está en Cristo he hecho nueva raza. Aleluya. Yo soy nueva raza. No soy judío, no soy gringo, no soy holandés. Creo que se me nota que no soy holandés, ¿verdad? Sí, no soy árabe, no, soy nueva raza. Me hicieron libre. Entonces la libertad es un tema que nosotros tenemos que ministrar a la gente para consolar. No quiero ser gravoso, yo creo que ya me pasé como unos 15 minutos y entonces lo voy a dejar hasta acá, pero quiero consolarlos. El Señor me manda a decirle, según lo que está escrito, que su lucha terminó. Yo no sé qué problemas ha estado pasando usted en los últimos días. Yo no sé cuáles han sido sus tribulaciones y sus lágrimas y sus preocupaciones. Que ha llegado delante de Dios y le ha dicho: Señor, ¿por qué me vino esto? Ya no lo aguanto. Será por esto, te pido perdón. Pero ya, ¿qué puedo hacer, Señor? Quizá has estado en esa condición. Entonces te traigo una buena noticia. Tengo autorización para decírtelo. Y una de ellas la leí. Tu lucha se terminó. Y Dios pagó el doble y se lo dio al Señor Dios. Jesús pagó y se lo dio al Padre. El Hijo pagó y se lo dio al Padre. Ya no hay derecho para que te estén persiguiendo y acusando. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por tu palabra que causa un consuelo infinito en nuestra vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tus palabras, que provienen de lo más profundo de tu corazón, tienen la intención bien clara de bendecirnos. Te doy gracias, Señor, porque entiendo que el pasaje descrito en Jeremías 29:11, que dice: yo sé y conozco mis pensamientos acerca de vosotros, que son de continuamente haceros el bien y no el mal, que tengo planes para vosotros de un buen futuro. Yo sé que eso es una gran realidad para mi vida y para la vida de mis hermanos. Yo lo recibo en esta oportunidad, yo lo creo y yo lo ministro a esta gente, Señor. Yo te pido, Señor, que tú certifiques este mensaje, enviando un espíritu de consuelo sobre todos mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Te ruego, Señor, que si alguien no te conoce como Salvador, que tú lo alcances y le muestres tu consuelo, para que su corazón, que quizás se ha endurecido por el trajín de la vida,
se pueda suavizar en el nombre de Jesús y recibir la bendición que tú quieres entregarle. Yo bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Padre. Lo creemos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Lo recibimos. Recibe la palabra, hermano. Recibe la bendición. Recíbela. Di, yo reconozco que he sido libre por Jesús. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que aún nos faltan por ver. Sabemos que las veremos y nos gozaremos, las disfrutaremos. Mi Dios, mi Rey, mi amor, eres tú, Señor. Gracias, Señor.